Siempre que pienso en el siglo XIX y sobre todo en su segunda mitad, me viene a la mente una idea muy específica, la de la desigualdad. Una era en la que el mundo industrializado tenía un desarrollo tecnológico suficientemente vasto para más o menos satisfacer sus necesidades más acuciantes y que además venía precedida de un periodo en el cual la razón y la lógica desplazaban al dogma como los elementos que moldeaban a la sociedad, pero que era todavía incapaz de manifestar esas victorias científicas y filosóficas en la realidad que la mayoría de personas comunes vivían. La gente seguía pasando hambre, seguía muriendo de hambre, seguían sin techo y trabajando como animales de sol a sol, sin descanso más que el estrictamente necesario para no desfallecer en la jornada laboral. Seguían sin tener acceso a una salud digna, a una seguridad decente. Es la era de la Inglaterra victoriana, de la Gran Depresión. No, esa tampoco. La primera, sí, esa. La era de la consolidación del imperialismo, una era llena de miseria, pero una miseria especialmente confusa e injusta, y estos contrastes también se manifestaban en el arte. Es la era de los miserables, de Gary Paz y de Dickens, y es también la era de Henrik Ibsen. Ibsen fue un dramaturgo noruego que escribía primordialmente sobre los problemas sociales que plagaron su mundo, algo que no es lo que se dice extraordinario. Lo que sí lo distinguía de otros escritores de su tiempo, tan buenos como estos fueron, es que adoptaba un estilo crítico no contra las figuras personales que se aprovechaban de otros para satisfacer sus necesidades, sino de las instituciones que activamente ocasionaban estas acciones. Le preocupaban más las cuestiones sociológicas que psicológicas, y en mi opinión tenía, o al menos su trabajo lo sugería, una visión más concreta de lo que ocasionaba la desigualdad y la miseria. En un mundo que tenía lo suficiente para brindarle a todos lo necesario para vivir y que además se jactaba de ser racional y justo con todos los seres humanos, esto no tenía ninguna justificación. Empezaba a ser claro que ya no se trataba de escasez material ni de malicia individual. El problema era más complejo, más indeterminable, más escurridizo. Era, y en muchos aspectos aún es, la propia organización política del mundo, la manera en la que el sistema que forjaba nuestras relaciones como comunidad, lo que había que denunciar. Quizás estoy leyendo mucho entre líneas, pero creo que puedes notar este enfoque con tintes más políticos en casi toda su obra, ya sea, por ejemplo, en el papel que juega la prensa en el desarrollo de una sociedad y en la protección de la clase dominante, o en la sujeción que ejercía en unas costumbres obsoletas sobre unas personas que acababan aceptándolas por inercia, aunque les perjudicaran. Si esto suena un poco aburrido, te juro que es cosa mía, no suya. Digo, ese es el enfoque que yo aprecié leyéndolo porque es con lo que yo decidí quedarme, pero no significa que no tenga más cualidades. Es un poco menos dramático que otros escritores de su reputación, menos inmediatamente emocionante, quizás, pero sigue habiendo una dosis de desarrollo psicológico en sus personajes que permanecen como el vehículo principal para sus exploraciones más sociales. Sigue siendo excitante terminar un acto de una de sus obras y empezar a vislumbrar el dilema, con mayúsculas, que se les avecina, presenciar la exquisita ejecución que le prepara, todo derrumbándose a su alrededor mientras estos personajes no pueden hacer nada para evitarlo, porque la suerte ya fue decidida y no hay acción personal lo suficientemente poderosa para revertir los hilos de una sociedad entera, para detener el flujo de la historia, inclemente, aunque vaya si lo intentan. Me encantan esas partes de sus historias, en donde aunque puedes más o menos predecir lo que va a pasar porque todo tiene esta lógica humana que reconocemos, sigue siendo súper divertido. Igual y no es la palabra adecuada para definir la miseria del alma humana reaccionando instintivamente a las contradicciones internas del capitalismo o a la hipocresía de las tradiciones burguesas, pero es muy bueno, ¿sí? Es buena literatura, excelente, eso quise decir. Varias de sus historias tienen un desenlace trágico, pero supongo que es de esperarse dadas las circunstancias. Estas situaciones, si bien elevadas por su ejecución como escritor, tienen un trasfondo humano del que nunca se desprenden, se sienten como cosas que podrían pasarle a cualquiera. Son siempre fundamentalmente ordinarias, pero llamativas por eso mismo. Naturalmente que no es para todos los paladares, aunque sus historias son también muy buenas sin adentrarse en el aspecto político que las hace geniales para mí, sí que podría ser un tanto monótono y gris para quien espera un lenguaje resonante o una trama particularmente elaborada. Ibsen no es Shakespeare ni es Faulkner, es él mismo. Vaya sorpresa, ¿no? Es un escritor que me gusta muchísimo, pero titubearía para recomendarlo abiertamente, al menos antes que a otros que siempre recomiendo a mis amigos. Parece mostrar lo mejor de sí cuando lo leemos de esta manera que digo. Creo que esta parquedad ocasional en su prosa o en la estrechez de algunas de sus historias es una elección bien pensada de su parte, delimita únicamente lo que es importante en lo que quiere contar, y se deshace de excesos artificiales que van en contra de eso, se enfoca más en ser fiel a la realidad de las situaciones que relata. Debo admitir que esas no son cosas que me interesaban cuando era más joven, a los 17 o 18 años, cuando buscaba emociones distintas, más personales. Y aún me interesan esas historias, no digo que no. Varios de mis libros favoritos no son políticos en absoluto, pero como un adulto que empieza a formar su propia visión del mundo que le rodea,
que empieza a descubrir las fallas gigantescas que nunca nadie le platicó y que apenas las ve mientras las experimenta, solo, alienado. Ibsen fue de los primeros autores que de hecho me empujó a ser más crítico, menos conformista y más activo. Le habló a un yo más maduro y experimentado, que no habría aceptado esas visiones divergentes hace unos años. Lo recomendaría si tienes una curiosidad por explorar este tipo de literatura y si te interesan estos temas, si estás inconforme con las situaciones que hacían del mundo de Ibsen uno tan contradictorio y cuya prevalencia solo las ha exacerbado en el nuestro, con esa sociedad capitalista, conservadora, patriarcal y corrupta. Si es tu caso, entonces sí te diría que te estás tardando y que lo leas ahora mismo. Y ojo, tampoco digo que sea teoría, no vas a descifrar todo con ficción por buena que sea, o por bien anclada en la realidad que esté. Y es más, le criticaría un montón de cosas, como que si bien se interesa por esas cuestiones, sus narraciones son siempre desde perspectivas acomodadas en lo económico, y por lo tanto privilegiadas como la suya misma. Personajes a quienes las condiciones materiales afectan, desde luego que sí, pero no destruyen, no torturan, no esclavizan, como la inmensa mayoría de trabajadores, dejando en un segundo plano, incluso obviando a veces el conflicto de clases tan extremo que debió de haber percibido, y también que esos intereses sociológicos suelen tener un acercamiento y un desarrollo más psicológico, menos comunitario, como otras obras de las que quizá hable en un futuro. Pero a pesar de eso, prefiero quedarme con sus virtudes, y es que ilustran muy bien esos problemas, de una manera que consigue atraparte, que hace que te interese, y eso es en sí mismo más de lo que muchos libros podrían decir. Entonces, es muy bueno haciendo dramas con toques políticos que atrapan desde el inicio, que convierten esa crítica social en una historia accesible, emocionante e incluso cautivadora, y explora temas eminentemente sociológicos usando el desarrollo psicológico de unos personajes muy bien estructurados. ¿Por dónde deberías empezar a leerlo? Tengo dos opciones que podrías alternar, aunque para mí son mejores como dos reflejos del mismo problema y por lo tanto idealmente leería ambas. De hecho, en su edición más difundida en habla hispana vienen juntas. Me refiero, por supuesto, a Casa de Muñecas y a Hedda Gabler. Muy bien, ahora viene algo problemático, pero me temo que no hay de otra. Toca escuchar otra vez a un hombre blanco casi tan privilegiado como Ibsen cuando escribió esas historias sobre la opresión sistémica que ejerce el patriarcado en las mujeres, aunque sea indirectamente. Trataré de ser breve y pido disculpas de antemano. Y digo, no creo que podamos llamarle feminista para estándares modernos, pero estamos hablando de una persona así y es increíblemente progresivo para esa época. Sus dos obras más famosas son las que tocan precisamente este tema, así que diría que no iba mal encaminado. Trataré de no spoilear todo, pero seguramente fracasaré. Me voy a guardar en medida de lo posible los detalles más específicos que hacen que esas historias funcionen tan bien, pero es imposible hablar de ellas sin revelar parte de sus conclusiones más contundentes. Si quieres llegar sin nada de información antes de leerlas, entonces tienes desde ya mi bendición y mi garantía si es que eso te sirve de algo, que espero que no mames. Ambas son buenísimas, date, adelante. Ninguna de las dos es mi trabajo favorito de Ibsen, ese me lo guardaré para otra ocasión, pero son parte de esos libros que no puedes no leer. Porque si hay un canon de literatura histórica y socialmente relevante, de obras que desafían el status quo y que intentan denunciar vicios de la sociedad occidental, Casa de Muñecas y Hedda Gabler claramente pertenecen ahí. Casa de Muñecas es encantadora desde el inicio. Es sobre Nora, una ama de casa que adora a sus hijos, a su esposo y que siente una plenitud tal con este rol que ni siquiera considera si se está perdiendo de algo por quedarse en donde está. Hasta que algo pasa porque siempre es así y tiene que luchar para preservar ese rol ante el peligro de un viejo secreto que amenaza con salir a la superficie y llegar a manos de su esposo. Ni siquiera es el gran secreto, es algo bastante leve, la verdad, y que incluso debería hacerla quedar bien, como una persona dispuesta a arriesgarlo todo por la gente a la que ama. Pero sucede que es algo que desafía las expectativas de quienes esperan de una mujer que ante todas las cosas sea totalmente inofensiva y pulcra. Detrás de esta trama parece empezar a desaparecer el velo que cubre el matrimonio clásico que tan feliz hacía Nora, y se destapa como la relación de sumisión y dominio que en verdad es. Una en donde la paridad es si acaso ficticia, el yugo constante y la subordinación indiscutible. La estabilidad exterior no es más que una concesión insignificante para que el hombre pueda tener a su bella muñequita para jugar cuando quiera. Un objeto, un juguete cuya única utilidad es servir para el disfrute de alguien más, no una persona. Cuando leí este libro se convirtió en uno de mis favoritos, es demasiado importante. El final es tremendo, de verdad. Siempre que lo leo me libera un poquito, y es autosuficiente, la historia es satisfactoria, tal cual termina. Pero representa un contraste maravilloso que no puedo omitir con Hedda Gabler. ¿Qué es esta historia que en principio trata sobre su homónima protagonista? Una mujer insufrible que se toma con sorna la amabilidad de prácticamente todos los demás personajes, que se esmera en ser hostil sin ninguna justificación y que encuentra placer en incomodar a todos de la manera más humillante posible. No creo que sea inusual odiarla en el primer acto y yo no fui la excepción. Entonces sigues leyendo y te das cuenta que la trama no avanza en lo absoluto por los derroteros que había supuesto.
que ni siquiera parece tener tanta relación con su propia protagonista. Va algo así. El esposo de Hedda usa su luna de miel como pretexto para visitar bibliotecas y museos que le servirán para su próximo libro. Un viejo amor de su pasado reaparece reformado para poner en peligro la carrera académica de su esposo y de paso presumir su propia gran obra que planea publicar. Y otro pretendiente parece mediar entre ambos actuando según sus propios intereses. Está bastante bien y todo avanza para otro final trágico clásico de Ibsen. Pero seguramente notas que en este resumen tan breve es como si la supuesta protagonista ni existiera. Ahora, si bien el enfoque narrativo siempre está en Hedda, todo lo demás definitivamente no. Lo que acabo de decir es tal cual la historia, es justo lo que Ibsen narra. Y es ahí que cobra sentido cómo la aparente misantropía de Hedda parece obedecer no a un vicio innato de su persona, sino a una búsqueda de libertad, que por su condición de mujer parece estarle vetada. Sus episodios casi neuróticos de maldad caótica en los que se determina herir a gente que en apariencia solo la trata con decencia y cariño, son la única manera que tiene para demandar una agencia vital que ansía pero que le elude, miserable ante el destino de aburrida rutina burguesa que nunca pidió, frustrantemente consciente del rol secundario que ostenta incluso en su propia historia como eterna acompañante de un hombre que le es indiferente. Hedda encuentra en esas fechorías la única vía de escape para reafirmar su individualidad, algo que tendríamos que dar por sentado hasta las últimas y amargas consecuencias. Es difícil no simpatizar con alguien en una situación así, y me parecería injusto condenar sus desesperados intentos por sentirse como un ser humano libre e independiente, incluso aunque sean así de desagradables. Estos dos personajes son tremendos, me encantan y son diametralmente opuestos uno con el otro, aunque su historia sea esencialmente la misma. Ambas son increíblemente subversivas con una sociedad que nunca las consultó para formar los valores que las oprimían. Rechazan las expectativas que tenían sobre ellas quienes nunca las consideraron como seres dignos de respeto y humanidad. Son legendarias por su propia cuenta, y las considero como historias indispensables y ejemplos de grandes arcos argumentales. Su valentía es algo que hay que admirar y sobre todo algo que hay que leer. Espero de verdad que puedas hacerlo.